Hola, te habla tu amigo Edgar Medina. Y pues seguimos explicándote la guía informativa para que tú puedas aplicar la norma 035 que nos habla acerca de la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en tu centro de trabajo. En el capítulo anterior te explicamos quién tiene que aplicar la norma, a qué se refiere con los aspectos que se evalúan dentro de esta norma que es la 035. Definimos lo que es el entorno organizacional favorable y también definimos qué son los factores de riesgo psicosocial, considerando el vocabulario de esta norma. Y pues bueno, el día de hoy te voy a explicar cuáles son las obligaciones de los patrones. Básicamente todas las normas de la Secretaría del Trabajo pues tienen dentro de su contenido de las normas pues tienen tanto obligaciones para los patrones como obligaciones para los trabajadores. Y pues bueno, esta norma, como te comentaba en el capítulo anterior, las obligaciones de los patrones se dividen dependiendo del número de colaboradores que trabajan en el centro, en el sitio de trabajo. Para centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, pues hay ciertas actividades. Para centros de trabajo donde laboran de 15 a 50 trabajadores, pues tienen que aplicar ciertas cláusulas de la norma. Y por último, para centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores, pues tienen que aplicar todo el contenido de esta norma. Pero pues bueno, vamos a explicarte en caso de que tu empresa labore hasta 15 trabajadores, qué es lo que tienes que realizar. Si tu empresa tiene 15 trabajadores, pues tenemos que establecer una política de prevención de riesgos psicosociales. Y cuando hablamos de establecer, tenemos que determinar esa política, la tenemos que implementar, la tenemos que mantener actualizada constantemente y se tiene que difundir con todos los colaboradores. Ahora bien, esta política de prevención de riesgos psicosociales pues tiene que contemplar la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, cuando tú realices la política, el borrador para que la alta dirección la pueda revisar y difundir, pues bueno, tienes que considerar que abarque la prevención de factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Esto aplica tanto para empresas de 15 trabajadores como para empresas de 16 a 50 y para empresas que tienen más de 50 colaboradores. Ahora bien, volvamos con las obligaciones para empresas que tienen 15 colaboradores. Tienen que adoptar las medidas preventivas de los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable y atender las prácticas opuestas que algunos colaboradores puedan generar que vayan en contra de un entorno organizacional favorable. Entonces, pues bueno, dentro de esta misma norma, descarga la norma. De hecho, te voy a dejar aquí abajo de la descripción de este video el acceso para que tú puedas descargar esta guía y puedas tener un poco más de referencias de cómo aplicar esta norma 035. Y pues bueno, otra responsabilidad que tiene que tener la empresa con hasta 15 trabajadores, pues es identificar a aquellos trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos durante o con motivo del trabajo, y estos hay que canalizarlos para su prevención. Y por último, pues bueno, la empresa tiene que difundir y proporcionar información de los trabajadores. Esto es lo que tiene que hacer solamente la empresa que tiene hasta 15 colaboradores. Ahora bien, si tu empresa tiene más de 15 hasta 16, hasta 50 trabajadores, de 16 a 50 trabajadores, ¿cuáles van a ser sus responsabilidades? Pues bueno, volvemos a establecer una política que considere lo que te expliqué en la empresa de 15 colaboradores. Si quieres, repite el video para que puedas tomar en cuenta qué es lo que debe de incluir tu política de riesgos psicosociales. Tenemos que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Viene en el anexo 2 de esta norma. Tienes que aplicar ese cuestionario porque básicamente ese cuestionario pues ya viene la metodología que ustedes tienen que considerar para poder identificar si realmente en algún factor o en alguna categoría de esa evaluación hay algún factor de riesgo psicosocial que afecte la salud de los colaboradores. Tenemos que adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial,
Se tiene que promover el entorno organizacional favorable y así como atender cualquier práctica opuesta al apoyo social que se genera dentro de nuestra organización. También tenemos que identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos. Esto lo vamos a hacer a través de aplicar el anexo número 1 de la norma 035. De las personas que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos, pues tenemos que aplicarles algún examen médico o evaluaciones psicológicas a los trabajadores que sufrieron o estuvieron expuestos a violencia laboral o algún factor de riesgo psicosocial cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración de la salud. Y otra responsabilidad más que ustedes tienen que hacer en caso de tener hasta 50 colaboradores, tenemos que difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre cómo promover el entorno organizacional favorable. Y pues bueno, tenemos que mantener los registros de la aplicación de los resultados, de cómo identificamos y analizamos los factores de riesgo psicosocial, de las evaluaciones del entorno organizacional, las medidas de control adoptadas y los trabajadores a los que se les practicó examen. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar para mantener la evidencia de que estamos aplicando la norma 035. Y por último, si tu empresa tiene más de 50 trabajadores, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tenemos que establecer nuestra política de riesgos psicosociales, donde se abarquen aspectos de prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Tenemos que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, o sea, aplicar el cuestionario, el anexo número 3 de la norma. Tenemos que evaluar el entorno organizacional. De hecho, el anexo número 3 de la norma, pues bueno, abarca más preguntas, creo que son más de 72 preguntas. Entonces, ahí en ese cuestionario se identifican los factores de riesgo psicosocial y se evalúa el entorno organizacional favorable. Se tienen que adoptar esas medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable y así como atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Se tienen que aplicar medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indique. De hecho, en la aplicación del cuestionario, en la evaluación, de hecho en la misma norma viene cómo tienes que evaluar y qué criterios vas a considerar para que tú puedas decir que el riesgo psicosocial es nulo, que el riesgo psicosocial es alto, que es bajo, que es medio. Entonces es muy importante que ustedes apliquen esta norma para que ustedes puedan identificar en qué categoría y en qué factor del cuestionario se están presentando algunas situaciones. De hecho, en un video más adelante voy a compartir ese cuestionario para que ustedes puedan ver qué tipo de preguntas se van a evaluar en ese cuestionario. Y pues bueno, también tenemos que identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo. En caso de que se tenga personal que fue sujeto a acontecimientos traumáticos, se tienen que aplicar los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a la violencia laboral o a factores de riesgo psicosocial cuando existan síntomas o signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud. Y pues bueno, tenemos que difundir y proporcionar información a los trabajadores. Y por último, tenemos que llevar el registro de la aplicación de la identificación de los riesgos, del análisis de ese cuestionario, de las evaluaciones al entorno organizacional, de las medidas de control adoptadas y de los trabajadores a los cuales se les practicó algún examen médico. Pues bueno, hasta aquí llegamos explicándole las responsabilidades que tienen que ver con los patrones relacionados con la aplicación de la norma 035. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete al canal de Edgar Medina y también comparte este video para que llegue más contenido a la gente que necesita aplicar esta norma y generar un entorno organizacional favorable en sus centros de trabajo. Pues recuerda que yo soy Edgar Medina, estoy aquí para ayudarlos. Nos vemos hasta la próxima.